Estimados estudiantes, les voy a dejar grabando la clase que corresponde al 26 de... Espero que hayan tenido una excelente Navidad. Lo que vamos a hacer es la clase. Ya habíamos visto que era una clase, era como un molde. La finalidad era crear objetos, pero vamos a crear ya ejemplo o varios ejemplos ya en Python. Por temas de la subida, voy a hacer en Zoom la grabación y voy a subir a claro. En base a a lo que les voy a grabar, la tarea que van a subir hasta el día del examen para que ahora pasen relajados o los que ya no quieren tener pendientes, pues pueden hacer desde ahora. Grabando. Bueno, lo que vamos a ver ahora son clases en Python. Ya vimos de manera general en los lenguajes orientados a objetos, que era una clase, que era un atributo, que era un método, que era un objeto, que son los elementos principales para la programación orientada a objetos. Bueno, dentro de lo que corresponde a clases similar a cualquier sistema, entonces, ¿cómo lo contemplan? Como un molde o una plantilla que se utiliza para crear objetos. Pero mientras creo los objetos, yo necesito decirle con qué voy a crear los objetos. Entonces, esa construcción de las características que va a tener mi objeto se llaman atributos. Y posteriormente, ¿para qué yo creo? Para que realicen alguna acción. Parecido a una casa, yo voy a hacer un plano, pero luego digo que voy a llevar tantos cuartos, de tantas medidas, tantas ventanas, tantas puertas. Entonces, esa cantidad de cuartos, esa cantidad de ventanas, de puertas, son parte de la construcción del plano. Eso se llama atributos. ¿Para qué yo hago puertas? ¿Para qué yo hago ventanas? Para posteriormente poderlas abrir, cerrar, pongo luces para encender, todo eso que hago de lo que tiene verbo. Entonces, esas acciones se llaman métodos. En el caso de un programa, podría decir, voy a construir con dos atributos, un número uno, un número dos, y voy para qué, para sumar, para restar. Entonces, esas acciones de ahí, esos métodos, son las acciones que yo voy a, siempre, cualquier clase va a ser con una finalidad, con la que realice alguna acción. Entonces, si yo digo voy a sumar, ese sería el método. Esa acción de sumar o de restar es el método. Entonces, cuando yo ya tengo creado, creo la clase, construyo los atributos, creo las acciones que van a realizar en base a los atributos, no está aislado. Con eso de ahí, ¿qué hago? Creo los objetos basados en lo mismo. Entonces, ¿qué es un objeto? El resultado que yo obtuve de haber utilizado ese plano con todas las características que lo desarrollé. ¿Ya? Entonces, ejemplo de una clase en lo cotidiano, pues el plano de una casa, la casa construida a partir del plano, ya serían los objetos. ¿Cuál es la finalidad de complicarnos aquí la vida creando clases, objetos, métodos, atributos? Organizar mejor el código, poder reutilizar, al igual que un plano de una casa. Si cuento con el área con la que está contemplado el plano, pues puedo crear varias series del mismo plano. Como en las casas de urbanizaciones, no es que hacen un plano para cada casa, sino que crean un plano y en base a ese plano hacen todas las casas. Representar objetos del mundo real como personas, rectángulos, vehículos. Trabajar con programación orientada a objetos, que es la finalidad de nosotros en Python. Partes principales de una clase.
la construcción de la clase. ¿Con qué creo yo? ¿Con qué digo voy a definir este plano? Con la palabra clave que se llama class. Y le voy a dar un nombre. En el caso de este pequeño ejemplo se llama persona. Al ser la clase una estructura, también termina con dos puntos al final. Ese pas, ¿qué quiere decir? Que la clase por ahora está vacía, no. Si un caso voy a crear una clase para luego reutilizarla, le puedo poner pas para dejarla vacía. Pero si ya sigo construyendo, entonces no necesito poner pas. Una vez que he definido el nombre de la clase que hago, voy a construir, voy a definir. Para eso yo necesito una palabra clave o una palabra reservada de Python que se llama def. Y adicionalmente necesito el método especial que permite que yo vaya definiendo los atributos que voy a utilizar en esa clase, que se llama init. No int como el tipo de datos, sino init. Quiere decir que voy a inicializar. Y adicionalmente, primero va guión bajo, init, guión bajo. Luego, parecido a las funciones que ya vimos entre paréntesis, yo digo qué valores pretende enviar esta clase que estoy construyendo. En este caso, nombre. Pero antes de eso, yo tengo una palabra self. Esa también es una palabra reservada de Python. ¿Qué hace esta función, este comando de Python? Me permite hacer referencia al objeto que yo voy a crear, como decir este, y en lugar de decir este que pongo, self. Entonces, con eso yo estoy representando al objeto del que voy a tratar. Entonces, ¿desde qué momento yo hago referencia? Desde el momento que estoy construyendo la clase. ¿Con qué construyo? Def, guión bajo init y termino con guión bajo. Abro paréntesis y voy a enviar los atributos. ¿Con qué atributos voy a trabajar en esta clase? En esta clase que estamos creando. En este caso con nombre. Pero como ya no es una función simple, sino una clase, entonces yo uso la palabra clave que se llama self, que hace referencia al objeto con el que estoy trabajando. Entonces, ¿cómo voy a definir los atributos? Digo self, o sea, en la clase persona, punto, voy a poner el nombre, voy a poner el valor nombre. ¿Qué quiere decir? Le estoy asignando un valor al atributo que estoy definiendo. ¿Qué son los atributos? En la parte del cuadrito de trabajo son las características del objeto, así como nosotros. Atributos, ¿cuáles son nuestros atributos? Cédula, nombre, dirección, teléfono, todo eso son atributos. En este caso tenemos un solo atributo que vamos a mencionar. Pero aquí en la parte de aquí, que es ejemplo, nombre, edad, ancho, alto, si estoy hablando de un objeto como triángulo, rectángulo. Entonces, todas las características que yo le puedo poner al objeto que voy a estudiar son los atributos. ¿Dónde los utilizo? Cuando estoy construyendo la clase con la palabra reservada def y el método init. Con eso estoy inicializando. Estoy diciéndole que va a existir. Bueno, una vez definida la clase, construido la clase con lo que yo quiero que lleve el plano, con las características que le voy a poner. Entonces, ¿qué más digo? ¿Qué va a hacer esta casa? Porque la casa me tiene que servir para algo. Entonces, ahí van los métodos. ¿Qué son los métodos? Todas las acciones, como les dije previamente. En este caso, digo, la persona va a saludar. Entonces, ¿cómo defino un método? Con def? También defino con def, pero ya no init, porque ya no estoy inicializando. Yo ya creé las acciones que va a realizar la clase. Entonces, luego voy a ponerle un nombre al método. En este caso, saludar. ¿A quién voy a saludar? A la clase. Entonces, ¿cómo hago yo referencia a la clase para no poner persona con self? Bueno, una vez que defino las acciones que va a hacer ese objeto, entonces ahí digo, ¿qué es lo que qué mensaje voy a enviar? Yo puedo ponerle un valor ahí, por ejemplo, print. Si voy a calcular algo, le puedo calcular. En este caso estoy poniendo un hola. Entonces, ¿qué es lo que me diría después? Hola y el nombre que yo envíe posteriormente. Pero si no le pongo nada, pues simplemente el nombre que yo vaya a ingresar aquí cuando llame a esa persona.
Hasta aquí tengo creada la clase, pero no vamos a ver nada. ¿Por qué razón? Al igual que las funciones, yo tengo que llamar. En este caso tengo que crear un objeto porque las clases por sí solas no hacen nada. ¿Por qué? Porque son planos. Con que yo tenga un plano no quiere decir que yo ya pueda ir a vivir, ¿verdad? Entonces, con ese plano, ¿qué hago? Sigo todas las instrucciones. Entonces, una vez que ya tenga la casa, que sería el objeto, ahí sí ya puedo realizar todo lo que dije que me voy a abrir ventanas a la izquierda, van a ser correrizas, etcétera. Entonces, ¿qué era un objeto? Una instancia de la clase. Ese es un término muy de la programación orientada a objetos, pero ¿qué quiere decir? Es lo que yo creé en base a la clase. Entonces, eso es lo que quiere decir, lo que creé en base a ese molde que creé o a esa plantilla o a ese plan. Entonces, ¿cómo yo creo? Si mi clase se llama persona, yo podía llamarle, en este caso, persona uno es igual a persona. ¿Y qué es lo que esperaba esta clase? Un nombre. Entonces yo le pongo entre comillas Ana. Pero como nosotros ya sabemos un poco más, en lugar de poner directamente Ana y que me sirva para poner Juan, Pedro, ¿qué hago? Pongo una variable que se llame nombre o non y digo va a ser igual a y voy a pedir un valor por teclado. Esa es la otra forma, si quiero hacer para variar. Pero para probar, suficiente con ponerle el valor directamente. Hasta eso yo ya he creado el objeto, pero si quiero ver el resultado que tengo que hacer aquí en Python, tengo que imprimir, o sea, mostrar. Sabemos que lo que nosotros queremos ver, ¿cómo lo hacemos? Con print. Entonces, ¿qué ponemos? Print. ¿Cómo se llama nuestro objeto? Aquí lo tenemos, persona uno. Ya no es una variable, es un objeto que está construido en base a una clase, entonces no me sirve. Y si yo pongo print persona uno, ¿qué va a salir? Un error. ¿Por qué? Porque no es una variable, es un objeto. Entonces, un objeto, ¿cómo puedo ver el resultado? Si yo quiero ver el resultado, o sea, en los objetos en la clase, yo creé atributos, creé métodos. Si yo quiero ver el objeto nomás y un atributo, por ejemplo, el nombre directamente, entonces le pongo persona.nombre. Pero si yo con esa clase ya hice cálculos y varias cosas, ya no me sirve llamar al atributo, sino tengo que llamar ya al resultado que me hizo el método, la acción. Entonces ahí yo pongo objeto que se llama persona uno punto método. Y el método no es como un simple atributo, sino que va entre paréntesis. ¿Por qué? Porque ya vimos acá que el método no es una sola línea. ¿Sí ven? El método, ¿cómo se llama aquí? Se llama saludar. Entonces, este tiene más información dentro, tiene contenido. Entonces, ahí le pongo entre paréntesis. Son las dos formas de mostrar el resultado de los objetos. Bueno, esperemos que esté un poquito claro en cuanto más sea la analogía. Y pues de manera general, una clase es como un molde de una galleta, un objeto de la galleta, los atributos son las formas cuadradas, estrellitas, rellenos, etcétera. Y métodos, todo lo que yo voy a hacer con esa galleta, voy a hornear, voy a decorar, voy a vender, etcétera. Entonces, ese es más o menos el resultado general de lo que son las clases. Pero pasemos a un ejemplo de completo en un solo, no por partes, sino en un solo programita, pero poniéndole valores directos. Recuerden que podemos ponerle valores de variables o valores directos. Entonces, en este caso le vamos a poner valores de directos y luego cambiamos a valores de variables y luego van a hacer ustedes otro diferente, pero asimismo con clase.
Ya. Por favor, que me vayan a dejar y sí van a salir. ¿Averían hoy mismo o ya para el lunes? Sí, no sé si trabajan hasta las 5. ¿Usted sí trabaja? Sí. Sí. Estaba cargador, no sé si el cartón, porque la batería está puesta, pero vas y yo chido la puta. Lo traigo. Vas en todo, yo estaba grabando, vas en todo el mercado. Si es que alcanzan a ver ahí, les pregunto, alcanzan a ver, estar ahí para Como, o sea, pareja de verdad. Sí, sí. ver. Y en no medio. Ah, Sí. Sí. es que ellos, Sí. y no está por parte, está toda la construcción y la creada del objeto en una sola parte, en una sola diapositiva. Entonces habíamos dicho cómo se crea una clase con la palabra reservada clase, cómo se define la clase para darle las características, cómo se construye, se llama aquí en Python, cómo construyo la clase. Porque una cosa es darle un nombre y otra cosa es construir. Yo construyo con lo que va a ayudar. En este caso, la clase se llama rectángulo y la defino def, guión bajo init. La doble rayita ya se pone nomás en Python.
Luego usamos cells para hacer referencia al objeto, para yo decir este objeto y todos los atributos que yo voy a utilizar. El cell va a ir siempre en todas las construcciones de las clases antes de yo empezar a definir los atributos. En el caso ya sabemos que ya habíamos hecho varios programas de rectángulo, de triángulo, bueno, de algunas figuras geométricas. Entonces ya sabemos que tiene ancho por alto. Entonces yo digo, defino ancho, defino alto. ¿Qué es lo que va a llevar esos campos, esos atributos que estoy creando ahí? Va a llevar el valor que yo le ingrese cuando creo un objeto con esa clase. Entonces, ¿qué voy? Pongo cell. ¿Por qué cell? Porque hago referencia al objeto. Punto ancho va a ser igual a ancho. Y cell punto alto va a ser igual al alto. Hasta ahí está construido el objeto, pero todavía no va a hacer nada. Entonces luego digo, ¿para qué voy a crear la clase rectángulo? Digo, para calcular el área. Entonces defino el método calcular área. ¿Para quién? Para la clase que creé. Entonces, ¿cómo hago referencia a la clase? Con self. ¿Qué es lo que hace return? Me permite retornar un valor. ¿Y qué valor me va a retornar en este caso de aquí, cuando pongo return antes que nada? No sé si recuerdan de las funciones. ¿Cuándo va a retornar un valor? Si yo pongo un mensaje nomás, no va a retornar nada. En cambio aquí sí. ¿Por qué? Porque voy a calcular. Entonces, ¿qué digo? Self, el ancho de la clase que acabé de crear, por self.el alto. Entonces, hasta ahí ya tengo construida la clase completa, con atributos y con métodos. ¿Para qué son las clases? Para que me permita replicar más adelante y utilizar todas esas características que yo le di y esas acciones o métodos. Entonces voy a crear el primer rectángulo, que podría ponerle rectángulo uno o rect, o bueno, puedo ir enumerando dependiendo de la cantidad de rectángulos. Como aquí dije, quiero hacer con datos directos para que no se haga muy amplio y vaya quedando más claro. Entonces, ¿yo qué puse? En el objeto reg, aquí estoy creando un objeto. Reg va a ser igual a ¿qué? A la clase rectángulo. ¿Qué espera la clase rectángulo? Dos valores, el ancho y el alto. Y le estoy poniendo 5,3. Tengo creado el objeto. Si yo ejecuto hasta aquí, no voy a ver nada. ¿Por qué? Porque todavía no he mostrado el resultado. ¿Cuál es la forma de nosotros mostrar el resultado de algo que hicimos, de cualquier cosa, sea variables o objetos aquí en Python? Con la palabra reservada print o con el comando print. Entonces, ¿cómo pongo print? Abro paréntesis, digo rec. ¿Cuál rec? El que creé, el objeto que creé, rec. Punto calcular área. ¿Por qué punto calcular área? Porque la finalidad de este objeto es que calcule el área. Yo bien podría llamar un atributo de lo que construí la clase. Por ejemplo, pongo red.ancho, sin paréntesis porque es atributo. ¿Qué me va a mostrar? El valor del ancho, o sea, el 5. Si yo le pongo rey.alto, ¿qué me va a mostrar? El valor del alto. Pero yo en este caso quiero que me muestre cuánto es el área. Entonces, ¿a quién llamo? Al método calcular área. Entonces pongo rectángulo, el objeto rectángulo, punto calcular área. Entre paréntesis, ¿por qué? Porque es un método. Sí, así de sencillo, ya tenemos la primera clase, pero con valores directos. Y lo mismo, igual hice control C, control V, hice lo mismo, exactamente lo mismo, solo que ya le agregamos un título y también ya no vamos a poner 5 ni 3, sino cualquier valor que el usuario desee. Y ya sabemos que para eso, ¿qué ponemos? Una variable, el tipo de datos, si es que quiero que sea float o si quiero que sea int, entonces pongo igual a float para que me acepte decimales. ¿Cuál es la sentencia que me permite ingresar valor? Input. Y luego pongo un mensaje para el usuario para que sepa qué valor ingresar. Y hago lo mismo con alto. Entonces ahora aquí, ¿cómo se va a llamar
mi objeto, bueno, en el de acá le puse rect y el de acá se llama área. Entonces, mi objeto área va a ser igual a qué? Al rectángulo, a la clase rectángulo por el ancho y el alto. ¿Por qué no 5 y 3? Porque para eso estoy ingresando estos valores para que mi clase tenga, cada vez que ejecute, tenga valores diferentes. Y lo mismo, acá imprimí solo el mensaje, solo el valor. La 5 por 3, 15. Solo 15 imprimí acá. Y acá que ya lo mejoré un poquito, le puse el área del rectángulo es área punto calcular área. Así de simple. Bueno, en realidad las clases no están creadas como para hacer esos pequeños programas, sino para programas grandes, pero si hacemos programas grandes, pues se confunde más entonces. Porque imagínense que mucho más fácil sería que si yo ingreso de aquí para acá nomás, desde el ancho y float hacia abajo, ya puedo calcular el área que tengo. Pero la idea es que yo pueda reutilizar cuando se trata de un programa más extenso. Entonces, eso es, jóvenes, en cuanto al... Y vamos a pasar a Python. Bueno, vamos a ejecutar en Python. Dejo de compartir aquí y me cambio a Python a la técnica. Aquí le podemos hacer todos los arreglos y lo bonito que querramos. Le podemos agregar, como ya habíamos hecho, unas programas. Ya, pero lo que tiene que quedar claro es que, ¿qué es lo que estoy, qué es lo que quiero obtener? Más complejo que lo que hicimos, y ya lo hemos hecho esto, pero de manera más fácil, pero aquí con clase. Y aquí lo que les voy a mostrar es qué es lo que yo recibo si uso el atributo, el objeto y el atributo, y qué es el valor que yo recibo, ese objeto, si utilizo el objeto y el método que se llama calcular área. En este caso dice el área, el objeto área, va a ser el punto al ancho. Entonces, ¿qué pasa si yo ejecuto? Ahorita cambio de terminal porque ya no se muestra la otra ventana. Ya, aquí estamos en la ejecución. Entonces, ¿qué dice aquí? Ancho, yo le pongo 6. Alto le pongo 8. Si yo quiero calcular el área, me debería salir 6 por 8, 48, pero me salió 6. ¿Por qué razón me salió 6? Porque yo no le puse el método calcular área, sino el atributo ancho. Y como el ancho es 6, pues me sale 6. Lo que quiero decir es que puedo usar el objeto con los atributos y el objeto con el método. Entonces, si yo quiero hacer más bonito, puedo ir mostrando en la parte de acá arriba. Después de haber ingresado, puedo decir, voy a hacer el cálculo de la clase usando el ancho tal y voy a llamar a este de aquí. Déjenme ver si ya cambié de pantalla, no cambié ya. Entonces, lo que les quiero decir es que yo también puedo, no solo los datos que ingresé para la clase puedo reutilizar más adelante, sino también los atributos. Como en el caso de aquí, yo puedo poner, como dije, calcular el área, yo puedo poner aquí un mensajito que diga el área es, y aquí no voy a ingresar, no voy a ingresar valor porque ya lo tengo ingresado, sino voy a usar el objeto y el objeto área y el atributo. Bueno, después obviamente después de haberlo ingresado. Y entonces tengo ancho y aquí tengo el área, es el ancho y el alto. El ancho es, y el alto es. Cambiamos el atributo alto y entonces voy a tener ahí los valores. De aquí así voy a mostrar el método que se llama punto calcular el bajo área.
Esa es la acción. Como es un método, entonces va entre paréntesis. Espero que esté quedando claro. Son varias formas de hacer lo mismo, nada más. Entonces ahora ya no vamos a mostrar solo el ancho, sino vamos a mostrar el ancho, el alto y cuánto es el área. Vuelvo a compartir la ejecución. Entonces aquí tenemos ancho, le voy a poner 8 por alto 5. Entonces, ¿qué me dice? El ancho es 8, el alto es 5. Entonces, de estos valores que yo ingresé previamente, le ingresé a la clase, estoy calculando acá. 8 por 5, 40. ¿Sí? Entonces, ahí estoy usando con el objeto, en los atributos y el método. Estoy calculando el resultado de ancho y alto que hice en el método que que construí junto con la clase. Entonces, ¿cuáles conforman la construcción de la clase? Otra vez regreso al programa. Aquí. Esta parte de aquí es la construcción de la clase. Se acabó. Donde construyo los atributos y donde digo qué es lo que va a hacer esta clase. Aquí hay que tener en cuenta la indentación o la sangría, por ejemplo. Los atributos que yo defino van dentro de la clase y el método va dentro de la clase. Si yo al método lo pongo fuera, ya es otra cosa que no me sirve. ¿Por qué? Porque el método debe ir dentro de la clase. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso de la indentación. Una vez que acabé la clase, lo de acá ya es otra cosa diferente. Aquí es donde ya puedo dar mensajito al usuario, como lo que pusimos aquí, cómo mostramos los atributos, todo eso. Entonces, lo mismo podría hacer yo para calcular el área de un triángulo. ¿Se acuerdan que hicimos el área de un triángulo? Que era casi lo mismo, pero aquí dividido para dos. Entonces, ¿qué es lo que me retornaría? Esto, pero dividido para dos. Eso es lo que haría. O si yo digo, hagamos la clase para calcular promedios. Entonces, mi clase se llamaría promedio, self, y aquí ingreso nota 1, nota 2. Creo un método, este método de aquí ya no se llamaría calcular área, sino se llamaría calcular promedio o promedio. No, promedio se llama la clase, entonces sería calcular promedio. Cell, porque estoy haciendo referencia al objeto que crea, a la clase que creé, que se llamaría promedio. Y aquí, ¿qué haría? ¿Qué retornaría? Cell.nota 1 más nota 2 dividido para 2. Todo es lo mismo. Pero acá al llamar, ¿qué digo? ¿Cómo se va a llamar esto? Calcular. Entonces yo digo acá calcular. Aquí podía ponerle pro al promedio cuando cree el objeto. El objeto pro, punto, calcular. Entonces, unos de esos van a ser los deberes, pero hagámoslo ahorita. Voy a crear una nueva terminal. Y lo vamos a ir transcribiendo antes que se me acaben los minutos. Escribámoslo completo para que no se pierdan. Veamos un nuevo archivo. Porque aquí para ejecutar toca grabar, esa nomás es un poco como la desventaja. Ya, entonces estamos en pantalla completa. ¿Qué vamos a hacer? Creamos una clase para notas. Entonces ponemos class con doble S, pongámosle notas, pongamos notas, def,
abro paréntesis, cierro cel, coma. ¿Qué voy a pedir? Nota 1, coma, nota 2. Damos un espacio después de las comas. Estos son los valores que yo necesito recibir para que pueda hacer el cálculo mi método. Entonces le pongo cel, punto, n1 va a ser igual a n1. Podríamos cambiar el nombre, voy a ponerle nota 1. Punto n2 va a ser igual a n2. Salgo un poco, ya terminé la estructura de construir la clase, o sea, dándole todos los atributos. Ahora el método, que es la acción que va a realizar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un cálculo? Entonces tenemos que retornar un valor, return, cómo va a ser una operación matemática que se va a sumar y dividir. Entonces ponemos entre paréntesis cel, punto n1, aquí ya no es por, sino más, cel, n2, la vamos a dividir para 2 porque son dos notas. Con eso se acabó de construir la clase. Ahora lo que se tiene que hacer es mostrar un mensaje, mostrar los valores que yo quiero que lleve la clase. Le podemos poner valores directos o a su vez valores ingresados por teclado. Por ejemplo, yo creo la clase promedio va a ser igual a la clase notas. ¿Qué es lo que tiene la clase notas? Quiero que calcule dos números, le pongo 7 más 8. Hasta ahí ya he creado el objeto, pero falta mostrar resultados. Entonces, ¿qué hago? Print, mensajito para el usuario, entre paréntesis, entre comillas, el promedio es. Y similar a cómo se muestra una variable, pero ahora sí vamos a mostrar el objeto. ¿Cómo se llama el objeto? Promedio. Vamos a mostrar el objeto con los atributos o con el método. Con el método porque me interesa es el resultado. Entonces, ¿dónde está el resultado? En el método calcular promedio. Como es un método, va entre paréntesis, si quiero hacer referencia al atributo, simplemente le pondría promedio.n1, promedio.n2, suficiente. Y con esto pues ya debería de correr el programa si no hay algún contratiempo por ahí directamente, pero como dijimos también podemos hacerlo. Y ya, ahí tenemos el promedio, pusimos nota 7, 8, 7 y 8, entonces el promedio es 7, 5 y ya está el promedio. Esa es la forma directa y la otra pues es poniendo en una variable que me le permita al usuario ingresar por teclado. Paréntesis va a ser ingreso, entre comillas, nota 1. Y lo mismo hacemos, copiamos, pegamos para nota 2. Cambiamos el nombre de la variable que vamos a ingresar y el mensaje nota 2. Y aquí ya no sería 7, 8, sino lo que yo ingrese, nota 1 y en vez de 8, nota 2. ¿Y qué vamos a mostrar? Lo mismo, lo que tiene el promedio y ejecutamos. Ahí ingrese nota 1, el 8, ingrese nota 2, el 9, el promedio 8.5. Y ya tenemos una clase de otra forma, ingresando dos valores mismos, pero ahora sí la operación suma, y esa suma dividido para 2. Entonces, algo parecido a esa va a ser la tarea que les voy a enviar de clases para que suban a la forma. Me agradezco que lean que escuchen, perdón, el video y nada, espero que hayan aprendido algo adicional a que cuando entraron a clases.